Bueno, recién hablábamos con Jimena, la nutricionista. Nos prometió Gloria vida sana a nosotros, ¿verdad? Desde Ponernos el reglas. 3 de enero. 3 de enero. Sí. Vamos a ver, o sea, cómo estamos internamente. ¿Y no puedes ir antes? ¿Para qué? ¿Para qué? Torturar, seamos ¿verdad? sinceros. Sí, es mejor eso. Sí, es mejor, es mejor. Bueno, y a propósito, vos decís que no sos una emprendedora, entonces con tu, ¿cómo sería? Con tu cuerpo. ¿Por qué me decís eso? O con tu mente, porque hablamos, con la mente sí, ¿verdad? Porque hablamos que el cuerpo es mente y cuerpo, ¿verdad? No Así solamente mismo. una cuestión física. Es verdad. Porque justamente vamos a hablar de emprendedurismo, ¿verdad? Nos sorprendía ver la creación o la formación de la Dirección Nacional de Emprendedurismo del Ministerio de Industria y Comercio. Así es que vemos, hablábamos, una de las primeras autoridades que recibíamos después de agosto fue justamente la ministra Liz Kramer, y nos hablaba acá sobre el emprendedurismo, nos hablaba sobre la economía naranja, y bueno, justamente hoy nos acompaña el ingeniero Edgar Colmán. Él es el responsable de esta dirección nacional. ¿Cómo estás, Edgar? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, César? A vos, mucho gusto por acompañarte en este programa, ya que se habla demasiado bien, y un gusto para mí poder estar con ustedes. Bueno, esperemos que realmente se hable bien. Contanos, Edgar, cuando hablamos de esta dirección nacional, ¿verdad? No estamos hablando de una dirección solamente, de una dirección general. O sea, esto quiere decir que el emprendedurismo realmente tiene que marcar una tendencia en el país, ¿verdad? O sea, por el compromiso que le dan en este ministerio. Así mismo, ¿verdad? La ley 5669 de fomento a la cultura emprendedora, en unos apartados crea la Dirección Nacional del Emprendedurismo, que depende del Viceministerio de MIPYMES para darle un apoyo y una fortaleza a todos aquellos microempresarios que tratan de tener algún tipo de emprendimiento, a poder ayudarlos en esa etapa más difícil, que es desde la concepción de la idea de emprender algún tipo de negocio hasta la maduración y el prototipado de ese pequeño producto, de ese pequeño servicio, ¿verdad? Entonces, en esa parte nosotros vemos un auge a nivel nacional, internacional, y el gobierno nacional ya desde su campaña electoral venían diciendo que se iba a impulsar mucho más la pyme, se iba a impulsar mucho más al emprendedor, al joven emprendedor paraguayo. Y una vez ya siendo gobierno, la ministra Liz Kramer tiene como prioridad y tiene como uno de los puntos principales, como bien habías mencionado vos, la economía creativa, las industrias culturales, la innovación y por sobre todo el emprendedurismo, que es un poco el que abarca todas estas iniciativas que permiten generar rentabilidad a esas ideas de negocio o a ese proceso de creación de una empresa. Por ejemplo, hoy cómo estamos ubicados en el sentido de emprendedores, de cantidades, cuál es la tendencia también y por qué el empuje, o sea, ¿se ve materia prima o interés real? Dentro de los índices a nivel internacional, Paraguay lamentablemente no figura todavía, no está ni en el estudio del GEM, ni en el estudio del PRODEN, ni en el IGL, justamente porque no hay un órgano que pueda llevar adelante las políticas públicas en cuanto a emprendedurismo. Y respondiendo un poco a tu pregunta, la oportunidad que crea o el desarrollo de oportunidades que da el emprendedurismo tiene un crecimiento potencial económico y social demasiado alto, con mucho impacto y en muy poco tiempo. El caso mismo de Argentina, por ejemplo, que a partir del 2016, cuando ellos crean la Dirección Nacional de Capital Emprendedor, insertan muchísimo dinero en el desarrollo de emprendimientos, automáticamente crecen en casi 4 años. Hoy tienen entre 500 a 600 incubadoras de empresas que permiten potencializar las habilidades de los emprendedores, y tienen en promedio ya en este poco tiempo, en estos 4 años, casi el 1,5 al 2% del PIB argentino. O sea que hace un impacto demasiado fuerte y demasiado alto en la microeconomía, y es lo que hoy nosotros prácticamente era lo que faltaba en Paraguay, ¿verdad? Tenemos un clima macroeconómico muy importante, muy estable y muy trabajado, y faltaba desarrollar esa microeconomía que con los emprendedores se va a dar y se va a ver y se va a sentir en el día a día con todas las cuestiones que tengan que ver con el desarrollo de negocios. Sí. ¿Cómo se estaban desarrollando hasta ahora? Porque hay un clima interesante,
¿verdad? Pero ¿cómo estaban canalizando los jóvenes, los creativos, esa industria emprendedora hasta ahora? Y prácticamente lo hacían a la deriva sin una dirección que los acompañe. Nosotros lo que hicimos fue entender que había una necesidad y que hay un ecosistema que se tiene que trabajar y desarrollar. La DINAEM justamente se crea en el año 2016 como tendencia ya lo que había a nivel mundial, y en Paraguay quedó dormida esa ley que fue promulgada en el año 2016. Sin embargo, fue ya reglamentada en este 2018 y por resolución ministerial 912 de octubre de este año, la ministra Liz Kramer oficia oficialmente la instauración dentro del MIC, dentro del Viceministerio de MIPYMES, de la DINAEM, ¿verdad? Entonces, anteriormente los emprendimientos prácticamente no tenían una cabeza. Hoy lo que nosotros hacemos es articular esos esfuerzos, coordinar los programas, los distintos programas de gobierno que hay. Tiene CONACYT, tiene Ministerio del Trabajo, tiene MITIC. MITIC ahora bastante. Tiene también el MIC. O sea, ya hay un montón de programas que se están trabajando, pero que no había una articulación ni una conexión entre ellos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos prácticamente es buscamos que se genere un clima de negocios mucho más estable y que permita la creación de centros de incubación que tienen que ser los responsables, llevándole a un plano prácticamente médico, que son aquellos que acompañan el nacimiento de una empresa hasta que pueda dar sus primeros pasos y pueda tener un producto viable que pueda ser comercializado. Y la parte formal, porque finalmente ese a veces suele ser un obstáculo. También pensar en menos pasos, facilitar en esa formalización. Totalmente. Paraguay está entrando ahora en la evaluación del Doing Business del Banco Mundial, en donde nosotros estamos trabajando y es la primera, va a ser el primer desafío de la Dirección Nacional de Emprendedurismo. De hecho, que ya estamos presentando al Congreso una ley que va a permitir la apertura simplificada de empresas, como siempre solemos escuchar en el discurso del presidente. En este fin de año nosotros ya enviamos el mensaje al Congreso y van a ser una de las primeras leyes tratadas al inicio del receso parlamentario, donde nosotros creamos una personería jurídica que facilite justamente la apertura de nuevas empresas y que le permita al emprendedor diferenciarse de su emprendimiento con sus cuestiones personales, ¿verdad? Entonces, en ese caso, un microempresario o un emprendedor paraguayo, como pasa en otras partes del mundo, va a poder vender parte de sus acciones, que todavía son ideas, pero ya de manera formal y de manera oficial, y va a permitir, por ejemplo, la financiación externa, ya sea de redes de ángeles inversores, de venture capital, de un montón de incubadoras de empresas que van a poder complementar a la idea del negocio, desarrollar esa idea de negocio sin que le cueste ni dinero ni mucho tiempo de inversión al emprendedor en el desarrollo de su negocio o en el desarrollo de su idea. En una clase de 40 alumnos, cuando yo pregunto en la universidad, mi carácter docente, cuando pregunto qué quieren, en qué quieren trabajar, lo que sea, más de la mitad me dice que quiere emprender. O sea, el 70% no quiere ser empleado, quiere emprender. Por eso preguntaba, ¿cómo se estaban canalizando esto? Porque voluntad existe, la gente ve, o sea, siguen siendo modelos aquellas grandes empresas que nacieron en garage, y ¿por qué no soñar? ¿Verdad? Totalmente, y a esas empresas que las conocemos todas, ¿verdad? Que son los llamados unicornios, empezaron justamente así, con un apoyo de gobierno, con una pequeña incubación. Muchos conocen recién el resultado cuando ya está a la vista, pero la verdad es que hay todo un proceso bien elaborado de cuidarla a esa empresa, ¿verdad? Volviendo a los términos médicos, la preincubación antes de darle una forma a la idea con la metodología Canvas, luego se pasa a la incubación misma donde se desarrolla la parte legal, la parte contable, la parte comercial, marketing, diseño, y se le dota un poco de infraestructura para luego pasar a la aceleración de un producto ya cuando vemos cómo puede ser mejor sus redes de canalización en cuanto a comercialización, en cuanto a la plaza de distribución. O sea, hay un montón de seguimiento que si uno lo va a hacer de manera propia, de manera independiente, cuesta mucho dinero llegar a los consultores que te puedan brindar esa información. Sin embargo, a través de los centros de incubación o los laboratorios empresariales, hoy en día esa es la misión que tiene la DINAEM, de facilitar el ecosistema de tal manera que puedan intervenir en ese, se le llama dentro del mundo de emprendedurismo, se le llama dentro del Valle de la Muerte, que son los primeros 3 años donde una empresa se tiene que o consolidar o morir en el intento. O morir directamente. Cuando asumiste este desafío, Edgar,
y pensaste, bueno, que me imagino, ¿verdad? Qué desafío, porque no es poca cosa, ¿verdad? Sacar prácticamente del cajón una ley. O sea, me pregunto yo por una ley, es tan importante para el que no sabe, una ley tarda muchísimo a conseguir porque hay que hacer la confección de la ley, lograr que eso se apruebe en el reglamento. Eso puede estar 6 años, como pasó con la ley de protección a los niños y niñas, más de 6 años. En este caso, habría que ver cuánto tiempo estuvo esto y que salga. Entonces, vos como director, como responsable, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu meta en estos 5 años de gobierno? Bueno, nosotros tenemos, hablando un poco de la ley, se divide en 3 partes que nosotros la dividimos como direcciones dentro de la DINADEM, ¿verdad? La primera habla de un observatorio de mercado. Nosotros queremos instalar un observatorio de mercado donde se demuestre el ecosistema emprendedor, y dentro de ese observatorio de mercado tendríamos que tener el Registro Nacional de Emprendedores, prácticamente en una plataforma virtual poder tener qué hay en Paraguay para hacer, cuáles son los estudios con que se cuentan, cuáles son las investigaciones ya realizadas, las tesis ya aprobadas, en pocas palabras, qué hay para hacer en Paraguay, qué ya se hizo en Paraguay, cómo se hizo y qué es lo que se está haciendo. Entonces, aquella persona que quiera emprender ya tenga una base, ya pueda saber más o menos hacia dónde vamos como país o hacia dónde puede ir su emprendimiento, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos la idea de hacer, no sé, quiero abrir mi propia lomitería, vos podés entrar ahí y ves que hay 200 lomiterías registradas en tu barrio, obviamente ya no va a ser rentable, ¿verdad? Entonces esas son las cuestiones que nosotros queremos facilitar. Para lograr a eso, nosotros estamos trabajando en la coordinación y la articulación de desarrollos de programas de emprendedurismo en la Dirección de Fomento a la Cultura Emprendedora, en donde prácticamente lo que vamos a hacer es trabajar mucho en innovación, mucho en economía naranja, mucho en desarrollo de centros de incubación. Hoy en día Paraguay tiene 6 incubadoras de empresas validadas, y haciendo una comparación solamente en Resistencia, Chaco argentino, hay 5. O sea, estamos todo un país comparado con una región argentina. Entonces, en ese sentido, crecer de las 6 validadas, una es de Encarnación, una es de Coronel Oviedo, una es de Villarrica y 3 son acá del área metropolitana. O sea que hace falta todavía llegar a los demás departamentos del país como para darle mayor oportunidades a los jóvenes. Y dentro de ese departamento de fomento de la cultura, lo que hacemos es trabajamos en conjunto con el MEC, con el Ministerio del Trabajo, con el CONACYT, con el MITIX y con otros programas de gobierno y programas privados como Caracú Emprendedor y otro ACEPI y otras asociaciones que tienen que ver con el mundo emprendedor, para poder generar un plan nacional de emprendedurismo que esté insertada dentro del Viceministerio de MIPYMES, y lo que nosotros le llamamos un modelo único validado de plan de negocio. Es decir, una persona que se acerca a uno de esos centros puede irse con su plan de negocios a cualquiera de los bancos para poder decirle, esta es mi idea, esto es lo que quiero hacer, y romper un poco ese tabú, ese esquema de huevo o la gallina, que un emprendedor tiene una idea, se va a un banco o se va a un lugar de financiación y le dice, yo te presto el dinero, pero dame tus últimos 6 IVA, sí, o 3 años de antigüedad, o demostrame experiencia. Demostrame experiencia. Y vos le decís, no, pero esta es mi idea de negocio. Yo acabo de salir del colegio, acabo de salir de la universidad y quiero hacer esto. Acá está mi plan validado, me va a dar rentabilidad si vos me das un pequeño capital. Y otra vez le dice, sí, yo te voy a dar pequeño capital, pero demostrame. Entonces, sí, sí. Ahí hay un pequeño... Siempre te piden experiencia. Totalmente, ¿verdad? Y para poder validar eso, nosotros estamos desarrollando un plan de negocios, un modelo único que esté acorde a la exigencia del BCP, acorde a la exigencia de la INCOP y de los bancos que se van a sumar a los proyectos. Y la última pata justamente habla de eso, ¿verdad? De las fuentes de financiamiento, en donde la ley crea 3 tipos de fondos. El Fondo Capital Semilla, que es justamente un pequeño subsidio a aquellas empresas que tienen alto potencial de crecimiento. Un capital de riesgo, que son para aquellos emprendedores que tienen la posibilidad de desarrollar sus ideas, pero que no reciben financiamiento o que no reciben respaldo bancario justamente por el riesgo que implica darle el crédito. Y un fondo capital para ángeles inversores, es decir, para venture capital o para intereses foráneos que vengan y quieran invertir en emprendimientos paraguayos, emprendimientos de jóvenes paraguayos que necesitan la inyección de capital externo, ¿verdad?
que no necesariamente tenga que pasar por la bolsa de valores por ser montos mínimos, o sea, montos más bajos. Por ejemplo, ¿qué hacer con aquellos que nos están escuchando y que tienen un proyecto y está en eso de que, y como vos decís, no tengo experiencia, tengo una idea o por ahí ya está como que avanzado? Pueden acudir a ustedes y ustedes darle ese asesoramiento porque finalmente es importante ese paso, por ahí necesita esa experiencia o que se le acompañe o ajustar algo para que funcione. Sí, nosotros de hecho que dentro de la INAEM vamos a tener en todo el año 2019, una vez al mes, vamos a tener talleres de metodología Canvas que van a permitir justamente a los jóvenes bajar de su idea a una acción, o sea, de tener un prototipado mental a poder desarrollar un producto mínimo viable. Nosotros lo llamamos el MVP, ¿verdad? El emprendedor que ya está en estos, tiene unas terminologías muy diferentes, ¿verdad? Pero sí, dentro de la INAEM lo que nosotros vamos a hacer es prácticamente articular todas las opciones que ofrece el mercado, ¿verdad? Entonces, prácticamente vamos a escuchar, vamos a validar, se llama proceso de pivoteo, es lo que más vamos a hacer nosotros. El pivot, vamos a actuar como la gente de pivot, donde vamos a escuchar la idea y le vamos a decir, esto te puede ayudar tal parte, esto puedo hacerlo en tal lugar, esto te va a servir hacerlo tal cosa. ¿Emprender está relacionado con la edad o puede ser de cualquier edad? No, nosotros por ley sí trabajamos específicamente con jóvenes, o sea, una alternativa válida para los jóvenes. Yo puedo decir eso y la juventud es eterna. Y por eso justamente sabemos que una juventud con mucha experiencia. Pero sí, es para todo aquel que tenga una idea de negocio que quiera llevar adelante, ¿verdad? Porque hay toda una generación, Sí. o sea, supongo que a nosotros también nos va a llegar que tiene la experiencia o dice, bueno, ya cumplió con los hijos y quiere emprender y con el conocimiento y por ahí eso también, es una generación que existe. Sí, totalmente válido, ¿verdad? Nosotros, de hecho que, como dijo César, el punto principal es esa alta demanda de jóvenes o los bien llamados millennials, ¿verdad? Y justamente ayer estaba en una presentación de un estudio que hizo el BID, que tienen un 70 o un 80% ya esa necesidad de cumplir su sueño o de pelear su sueño y no el sueño ajeno. O sea, esa es la respuesta que te dan. Así mismo. Entonces, ellos tienen esa iniciativa de hasta por lo menos hasta los 30 o 35 años de ir detrás de lo que buscan, detrás de su propia idea de negocio, detrás de su propio emprendimiento. Entonces, a esas personas nosotros dotarles de la mayor capacidad de herramientas como para que puedan desarrollar. Pero si hay gente... Es más, hace poco muchas aceleradoras paraguayas trabajan y los estudios que tenemos son que las personas que tienen más de 30 años son las que más comprometidas están con su emprendimiento, con su desarrollo de ideas. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Me quedé con ganas de seguir hablando. Ya para terminar, ¿qué pasa ahí? Están los jóvenes, hay un emprendedor, está ahí Araceli que quiere hacer su cibercafé, y así terminó ya esa época, ¿verdad? Sí. No sé, algo en limpio, por ejemplo. ¿Y qué hace? ¿Dónde les busca a ustedes? ¿Hay una web? Nosotros estamos dentro del Viceministerio de MIPYMES, vamos a lanzar este fin de año la web institucional y ahí vamos a estar lanzando todos los talleres, todas las maneras que puedan contactar con nosotros. De hecho, como le dije recién, tenemos una vez al mes vamos a tener la metodología Canvas y ahí vamos a ayudarle a bajar esa idea de negocio que tienen a tierra, ¿verdad? Vamos a ayudarlo a plasmar en papel y a partir de ahí ya que vayan a trabajar con alguna incubadora de empresa o con alguna universidad o la academia que está muy ligada a nosotros. Bueno, esa metodología es la que usan las empresas B, por ejemplo, también, ¿verdad? Sí. Que viene de ahí también, ¿están asociados con ellos? Ahí, sí, totalmente. No necesariamente con empresas B. La metodología Pero Canvas, la metodología. Sí, es una metodología Para de saber aceleración. qué aceleración y ver qué tan preparados realmente estamos como para tener esa empresa. Así mismo. Bueno, muchas gracias, Edgar Colmán, ingeniero. Edgar Colmán, él es entonces director de la Dirección Nacional de Emprendedurismo del Ministerio de Industria y Comercio. Y a propósito de emprendedurismo, ya en instante vamos a estar hablando con uno de los grandes emprendimientos de los últimos tiempos. Pasó de todo, pero sigue vivito y coleando y por supuesto, ahora realmente se instala en el mercado. Hoy le escuchaba a alguien decirle a su hija, tómate un move y andate a la universidad, no faltes. Ya volvemos.